Hola, buenas tardes. Les habla Oscar Suárez. Buenas tardes o buenos días. Estamos transmitiendo ahora en horario cruzado, pero aquí estamos. Durante más de 60 años, el régimen de La Habana ha justificado todas las carencias acusando al bloqueo norteamericano, al embargo norteamericano, que es como se llama correctamente, y un día hablaremos cómo es el embargo y qué es en realidad. Ok. Sin embargo, Cuba ha lanzado muchísimas aventuras, operaciones militares en todo el mundo, en casi todo el mundo, menos en todos los continentes, en casi todos los continentes. Por eso hoy he invitado nuevamente a Junior Basulto Lorenzo, es miembro de las avispas negras del MINFAR, para hablar de ese tema, de la justificación que da Cuba, y sin embargo, él conoce, Junior Basulto Lorenzo conoce bien parte, una parte de los gastos militares que Cuba hace, que el régimen hace, todo, cada 3 meses creo. Cuéntanos, Junior. A ver, desde el mismo triunfo de la revolución en el 59, Cuba, el gobierno de Fidel Castro en el poder ya, comenzó desde muy temprano la exportación del ideal marxista-leninista, del comunismo, del incipiente comunismo, que aunque realmente se declaró abiertamente comunista, después de decir tantas veces que no, que esta revolución no era de comunistas, fue en el año 62, después de 62, ya desde el mismo 59, 60, ya comenzaron la exportación de militares cubanos, asesores, fuerzas cubanas, activos cubanos del estamento militar, eh, en países como por ejemplo República Dominicana, el continente africano, Venezuela. En Venezuela lo hizo varias veces, fue repetitivo desde muy temprano en la década del 60. Un ejemplo de ello es Antonio Laguardia, Tony Laguardia del caso de Ochoa. Tony Laguardia estuvo en Venezuela en movimientos guerrilleros, dando entrenamiento incluso. Pero Eh, háblame de lo que me contaste, de que cada 3 meses entraban 12 millones de dólares a un departamento de la Fuerza no, Armada. esto que te estaba contando, que debía haberlo dicho incluso en uno de las entrevistas anteriores, era de que este departamento UM5000 de la Coronela, donde mi viejo era uno de los think tank, esta gente gastaban, que esto lo vi yo en una hoja Excel, llegaban a gastar un presupuesto de trimestral de 9 millones de dólares, 12 millones de dólares. Eso es una brutalidad de dinero, socio. Con 12 millones, vaya con 9, vaya con 5 millones. Y lo que yo vi fueron 9 millones, 12 millones, con 5 millones, que es la tercera parte prácticamente. Tú sabes la cantidad de tratamientos para el cáncer que uno financia en el pueblo de Cuba, la Imagínate. cantidad de alimentos que uno financia para la población cubana, la cantidad de casas, infraestructura. Pero Cuba es una isla, Cuba está en el cinturón prácticamente de todos los ciclones y huracanes. ¿Cuánta gente en Cuba hay en albergues? Pero Años es de años de años y no hay plata para eso. una pregunta. ¿En qué se gastaban los 12 millones? ¿En qué artefactos? ¿Qué A ver, fabricaban? ¿Qué diseñaban? partes, porque realmente un sistema de infrarrojo, un sistema de óptica, no podían comprarlo por la cuestión esta de la prohibición de la ley americana, de nadie puede financiar al gobierno de Cuba en lo que es implementos de Arma- guerra. Ellos, sí, sí, armamento y tecnología de guerra. ajá, o algo que pudiera hacer desarrollo de sistemas de puntería, los sistemas de miras. Correcto. Esta gente compraba mucho por partes, no el sistema armado, por partes, para armarlos, incluso para estudiarlos. Y una vez estudiados, hacer ingeniería inversa y hacer las adaptaciones y la propia, tratar de construirlos ellos mismos. Y como todo esto ha sido comprado muchas veces por parte y a un sobreprecio, los gastos eran abismales. Y no solamente en esto de óptica, de telemetría, infrarrojos, literatura especializada militar para la construcción de estos dispositivos. En la
a finales del año 90, no, 99, del 97 creo que empezó todo esto. En conjunto con la CUJAE, con ingenieros de la CUJAE, la UM5000 comenzó a tratar de cómo fuera factible el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados en una menor, no en la gran escala que tienen los países como Estados Unidos, Rusia, Israel, sino algo más pequeño, más no con el objetivo de volarlo, por ejemplo, de aquí a otro continente, no, para la defensa del país y evitar bajas dentro de los pilotos cubanos. Esto llevó un chorro de dinero enorme. Y eso no tiene sentido, porque tú jamás vas a poder equiparar el poder de fuego y de técnica aérea del enemigo tradicional en Sí. cuanto a su fuerza aérea a lo que tú puedas desarrollar para contrarrestar eso. Eso es infantil. Estás a 90 millas de la primera potencia mundial militar y jamás hagas lo que hagas, construyas lo que construyas, no vas a poder Sí, pero equiparar esa fuerza. esa es una otra de las Eso leyendas que llevó un inventó el chorro de régimen. dinero eso llevó un chorro de dinero y fue un fracaso. Sí, sí, ahí Fue va a botar el dinero. Ellos son buenos para botar el dinero y no darlo, o sea, no proveerlo a necesidades básicas de la población. Ya vemos la Habana Vieja que se está cayendo, Centro Habana, las calles, el agua, no hay, ok, toda la desgracia ahí, pero las fuerzas más siempre tenían que tener lo mejor, lo último, aunque no sirviera, porque esa es una filosofía de socialismo. Mira, tanques. Hay creo que el T-55, ellos, los tanques T-55 que tienen en Cuba, ellos hicieron un programa que le estaban incluyendo infrarrojos, óptica mucho más desarrollada, adaptada a los T-55 y a los T-55M, creo que M o N, no recuerdo. Esto llevó una millonada de dólares para hacerle adaptaciones y mejorarlo. Compraron, ¿cómo es que se llama este material que es altamente reactivo? Que hubieron algunos oficiales que se enfermaron de leucemia. Plutonio. No, uranio empobrecido. Hay unas ojivas, hay unos misiles de los tanques que las cabezas, que es lo que penetra el blindaje, estaban enriquecidos con uranio enriquecido, valga la redundancia. Sí. Y se hicieron pruebas de tiro con misiles de tanques con uranio empobrecido en Managua. Hay una parte en los campos de tiro de Managua que hoy en día siguen radiactivos, porque esto es cientos o miles de años, 20.000 años, una salvajada de esas. Hubieron Bueno, oficiales que con el tiempo enfermaron de leucemia. horrible. Dotaciones de estos 4 o 5 tanques que fueron los únicos que hicieron en práctica. Y estos fueron como muy pocas prácticas, porque estos misiles son increíblemente caros. Esto es increíblemente caro, Oscar. Y es Es- solamente para tiempo de guerra. Ellos no usan esto en ejercicios de guerra, de ningún tipo de entrenamiento. En cuanto lo recibieron, hicieron una o dos prácticas demostrativas para ver realmente el poder destructivo de los misiles con uranio empobrecido. Y de estas dotaciones de tanques que estuvieron involucrados en estos ejercicios, algunos oficiales y soldados con el tiempo han cogido leucemia, cáncer en la sangre y creo que también cáncer de pulmón, si más no recuerdo. Eso se conversó en mi casa. y han muerto algunos de ellos. No sé decirte. Supongo que sí algunos. No sé decirte. Ahora, ok, Ahí no sé decirte. entonces quiero Pero probar. esto se Sí, sí. manejó con una, no discreción, sino con una rigidez enorme, porque no podía salir Sí, un que rigor, con esto mucho era rigor. provocado por uranio empobrecido. Ya. Ok. Ahora que estamos hablando de eso y de la posibilidad que se falleciera alguno de esos oficiales que trabajaban con el uranio. ¿Tuviste esta noticia? Y la muerte de general, esto es un acto de De investigación que General estamos Peña, hablando.
A este hombre lo ascendieron el año pasado a general a jefe del ejército oriental. Este hombre no tiene más de 56, 58 años, 54 años, algo de eso. Este es un hombre joven. Y hoy mismo recién vi en Facebook, que lo leí por arribita, me lo mandaron como mensaje. No han explicado de qué ha muerto, no se sabe la causa de la muerte de este hombre. Hoy, con una amistad, que lo llamé directamente, me dijo, lo que se está hablando es que murió de coronavirus. Pero si realmente murió de coronavirus, sería bueno indagar, buscar alguna foto o algún trabajador del hospital donde supuestamente estaba ingresado este hombre si tenía coronavirus. Y te digo algo, un general de división en Cuba no va a un hospital civil cualquiera. Un hospital militar, un hospital naval, que es militar también, o algo o al CIME. Pero si este hombre estaba en ese momento enfermo de COVID en Oriente, está en un hospital militar, no en un hospital civil. Vamos a empezar por ahí. Pero además de eso, por muy deprimida que esté el stock de medicamentos para la población, es evidente, eso no yo, cualquiera te puede garantizar por una cuestión de lógica, que un general de ejército en Cuba, un general de división en Cuba y con más razón, jefe de ejército oriental, ese va a tener interferón, dexametasona para desinflamar los pulmones y que pueda respirar mejor. Es decir, que tuviera una atención médica de primera línea. Sí, primer nivel, como le dicen en Cuba, de primer nivel. De primerísimo nivel. Es decir, que es mucho más difícil que muera, que sea desahuciado, un hombre que todavía es joven, que no pasa los 60 años. Es decir, que su grupo de riesgo no es del alto grupo de riesgo. Un hombre, estoy convencido que seguramente no era asmático, que no tenía un padecimiento de base de alguna enfermedad. Solamente mira en la foto a este señor, lo rollizo y lo fuerte físicamente que está. No quiero especular. Sería muy conveniente ver si este hombre realmente está en algún hospital, alguien que lo publique, hoy está en tal lugar, con una foto, no de palabras. Ya. Y lo otro que se está hablando es de que no se sabe nada de la familia, que está incomunicada. Pero está incomunicada ¿por qué? Porque está aislada bajo sospecha de coronavirus o porque pasó algo más. Porque sí es evidente cómo está la situación de miedo y de desconfianza total con altos oficiales que te pueden tumbarle el sistema. Así es que si tú haces el comentario equivocado con los oficiales equivocados, te puede costar la vida. Perfecto. Te puede costar la vida, pero así. Entonces, quiero mostrar bueno, le hemos comentado el video ese que tenemos ahí de las aventuras de Cuba en las guerras, en las infiltraciones que tú comentaste al principio del programa, y después seguimos hablando de eso, porque me interesa tu comentario sobre lo que vas a ver ahora, que ya tú lo has visto otras veces, pero, a ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? O sea, de la presencia del ejército cubano en el mundo entero, en muchos sitios, a veces con permiso del régimen y a veces sin permiso, sin que nadie se entera. Al regreso de este video seguimos hablando.
No nation has done more to sustain the death and daily misery. Ninguna nación ha hecho más para sostener la muerte y la miseria diaria de los venezolanos comunes, incluidos los militares de Venezuela y sus familias, que los comunistas de La Habana. Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela. Ahí está. Coméntame. Mira, te voy a hablar incluso de miembros de mi familia que estuvieron en algunas de esas luchas. Mi padre biológico, no el que yo le digo mi viejo, que es el que yo quiero como mi padre. Mi padre biológico se llama Nelson Germán Basulto Santana. Mi padre biológico estuvo en 2 ocasiones distintas en Angola. Mi padre, en las pocas interacciones que tuvimos como padre e hijo, realmente, que tuve en mi adolescencia, mi padre era un... le gustaba tomar un poco, era un mujeriego inconfesable, era un desagradable. Pero mi abuelo me comentaba que mi padre cambió totalmente desde que regresó de Angola, que había regresado violento, cínico, que no tenía respeto por la vida de nadie prácticamente, que no... yo lo veía como cierta justificación a ciertas cosas. Pero también, cuando fui creciendo, tuve también el caso de Rubén Hernández Olivera. Rubén Hernández Olivera estuvo en el año 83 a 85, algo así, como radiocomunicador entre el edificio del MINFAR en la Plaza de Revolución con el Estado Mayor en Luanda. Papito le dicen a él es primo mío. Papito llegó de Angola loco, totalmente loco, un tipo extremadamente violento, y le destruyeron la vida porque llegó alcoholizado, totalmente alcoholizado. Gracias a Dios, los últimos años ha dejado bastante la vida, según me han dicho algunos familiares míos en Camagüey. Pero, por ejemplo, Papito contaba mucho que él asistió una vez que lo castigaron, lo sacaron del Luanda, lo mandaron para zonas de combate feas. Y él vio, por ejemplo, en emboscadas de la UNITA, él contaba mucho este hecho en concreto, de cómo un vehículo había pisado una mina antitanque y fueron a socorrer, a sacar de este vehículo los que estaban adentro. Y dice él de que a él se le fueron las manos por la barriga para adentro, todo quemada. Y cuando la sacó era lleno de sangre y todos estos líquidos corporales. Horrible. Cosas horribles. Todas estas personas llegaron a Cuba de haber participado en matanzas de ciudadanos de todos los países estos de Centroamérica, Suramérica, África, y eso lleva un gasto de dinero enorme, pero cuando miraban para atrás, además de que van a destruir vidas
sus propias vidas viraban torcidas, destruidas, y una vez que ya no estaban con ellos, o por cambio de criterio, o porque ya estaban licenciados, no eran útiles para nada, entonces para eso no había dinero, para atención psicológica, psiquiátrica, para el otorgamiento de casas, pero es innegable que la participación que ha tenido el gobierno de Cuba en la exportación del terrorismo a Panamá, Venezuela, Nicaragua, El a Salvador, El Salvador, Argelia. En Salvador fue criminal. Mira, aquí en Alaska, que vive cerca de mí, hay un nicaragüense, es un señor que tiene ya casi unos 65, 68 años, de apellido Romero. Romero, nos conocimos, fue un cliente mío, y Romero, cuando sabe que soy cubano, él comienza a contarme toda su vida, toda su juventud, y de que él había participado en la lucha en Nicaragua, pero que él fue entrenado en el PETI. PETI es el Centro de Preparación Especial de Tiro de Infantería en Pinar del Río. Pinar del Él Río. estuvo como 6 meses en el centro de Punto Cero que está en Guanabo y muchas prácticas en el PETI, en este centro de tiro de infantería. Y él dice que con él fueron decenas o centenas de jóvenes nicaragüenses a entrenarse para virar para atrás por terceros países, para entrar en Nicaragua entonces y seguir la lucha armada, comenzar la lucha armada. Un familiar de él fue parte del comando que fue infructuoso. Hicieron un atentado contra Somoza. Y creo que los mataron a todos en este atentado. Fueron muy pocos los sobrevivientes. Una pregunta. La cifra que Cuba dio, que el régimen dio de los muertos en Angola, ¿es real? Como 7.000 y pico me parece. Pero no sé, yo ahora no recuerdo, ahora se me acaba de ocurrir eso ahí porque yo creo que generalmente no dan la fecha exacta, no dan que la fecha, no la cifra No, exacta. lo que tengo entendido, y siempre se ha dicho, es que hay 7.000 y algo entre muertos y desaparecidos. Pero, ¿quién puede asegurar eso? Okay, Porque tú sabes que todo régimen disminuye sus bajas, disminuye sus pérdidas y disminuye sus fracasos. y va a llevar Y toda a esta... Angola fueron miles y miles y miles de cubanos. Y eso costó mucho dinero también, o sea, Enormemente. Tanto es así que en el mismo año 91, la guerra de Angola terminó creo que en el año 75 o el 90, algo, 90 creo que fue. En el 91 fue el periodo especial. ¿Quién no se acuerda del periodo especial del año 91? Lo salvaje que fue, lo crudo que fue. ¿Por qué razón? Porque venían de una guerra, de años de guerra, de años de exportar nuestro dinero, nuestra infraestructura, nuestros medicamentos a África, a Nicaragua, a El Salvador. una pregunta, pero siempre decía la máxima figura del régimen, decía que eso era una deuda que tenía con el mundo y era internacionalismo proletario. Mira, Eso, ¿hasta dónde es el cuento chino ese? es que es un cuento chino precisamente porque este tipo de gobiernos, llámese ruso, llámese cubano, llámese Lo que sea. chino, aquí no hay internacionalismo, es intereses geopolíticos. Ellos han usado como caballo de Troya, como justificación, el internacionalismo proletariado. Esto es una farsa. Esto es buscando apoyo de una decena de países para que fueran sus aliados en objetivos políticos en las Naciones Unidas o en cualquier foro político donde se necesitara, se recabara de apoyo político para sus programas, su expansión de la ideología marxista. Y por ende, ser beneficiarios de todos los tratos que puedan haber con todo aquel que puedan captar como posible aliado y cómplice a la misma vez. Sí, era como en Etiopía con Mengistu Haile Mariam. Allá en Mozambique era con, no me acuerdo cómo se llama ese también afro,
africano, que también era súper amigo. Todos eran dictadores, pero Cuba decía, vamos a ayudarlo en la guerra contra tal cosa, el internacionalismo, movía a los jóvenes. Yo era periodista de noticiero, y un día me dice, hay que ir hasta Bahía de Nipe, dos Bahía, en carro, con un camarógrafo y un En el asistente. oriente del país, en Y Manzanillo. entonces, porque venía el barco, el Grucia, que es un barco de pasajeros, había que montarse en un barquito chiquitico, llegar al barco, llegamos hasta el barco y nos jalaron para arriba para entrarnos a nosotros. Y eso venían los soldados que venían de Angola, ese barco estaba lleno de soldados. Todos eran muchachitos. No, son Todos, niños, niños. todos eran muchachitos, decía, ¿eh? Y entonces hice un reportaje ahí que si en algún momento tuvieron miedo, siempre todo soldado, muy macho que sea, tiene miedo. Porque el miedo era inherente, nada más que las películas americanas esas que los tipos, que era Rocky o el otro, ¿cómo se llama? El que fue gobernador de California, ahora no me acuerdo, Arnold Schwarzenegger, cuando hace, ese tipo no tiene miedo, va para adelante, rompe las paredes. Pero eso es película americana de Hollywood. Pero el soldado real siempre tiene miedo. Y eran todos jovencitos, caballero. Están matando a los jóvenes cubanos allá, los mandaron como carne de cañón. Carne de cañón. Mira, el daño psicológico y antropológico que tuvieron varias generaciones que fueron enviadas a asesinar y a ser asesinados en países africanos o en países centroamericanos, fue brutal. Y tanto es así que para paliar el miedo de muchos soldados, tenían cuotas establecidas de alcohol, no solamente de cigarro, repartían alcohol a todos los pelotones, regimientos, era una cuota a beber alcohol, porque ¿sabes? El alcohol es un desinhibidor Sí, en la okay. cerebral. Para que te relajes. Y no le dé cabeza a eso. Y no, es para incluso desinhibirte emocionalmente, para que puedas apretar, para que seas un gatillo alegre, para que seas un gatillo fácil. Sí. Eso te incide en la corteza cerebral. Eso no es porque vamos a una fiesta, no, eso es con un marcado objetivo, homicida. Entonces, hoy en este programa hemos descalificado nuevamente dos de los cuentos chinos más importantes o más repetidos, millones de veces repetidos por la lavandería de cerebro, que es el régimen cubano, que es el bloqueo o el embargo americano, que no le permite tener medicina para la gente de esta historia, porque se lo gastan en las Fuerzas Armadas, en las invenciones locas esas de prepararse para la defensa, que es para entretener a la gente, porque los americanos nunca van a invadir, lo he dicho 40.000 veces, hasta el senador de New Jersey, Bob Menéndez, dijo, nunca vamos a intervenir. Es que es rarísimo. O sea, no harían, yo creo, ni una operación quirúrgica. Puede ser que sí, pero no creo que haya una operación quirúrgica como hicieron, con Gaddafi, que le dispararon un cohete en el tiempo de Reagan. O sea, cuéntame ¿qué tú crees de todo eso? Mira. Cuando un gobierno quiere eliminar a cualquier estadista, tú necesitas solamente 3 personas o 2 personas. Hacer una infiltración del país, poner radiofaros donde va a estar un estadista X día o donde pasa rutinariamente a tal lugar y poner un explorador, que es un radiocomunicador. Y está Radio Faro ahí emitiendo constantemente una señal satelital. Y la función del explorador que está en el terreno es ver cuándo vas a pasar por aquí o cuándo vas a estar aquí. Y es una sola comunicación. Oye, está aquí o está pasando por aquí. Y ya hay un dron ya haciendo una guardia constantemente, esperando solamente una comunicación. Se acabó el estadista. Está bien, ok, pero en este caso no estamos hablando a gran escala. No, eso es, ok, pero eso no, por esa vía no voy yo, o sea, inclusive porque ahí siempre
hay vida. O sea, como yo le digo a la gente, las balas y los cohetes no llevan nombre y apellido. Esta bala va para fulano y este dron va para mengano. Ok, prefiero un poco más tranquilo el- la vía para ver si se acaba aquello. Yo sé que es difícil, que no va a querer soltar. No va a querer soltar porque No, es además que no lo van a soltar. A las han- buenas, eso es infantil pensar que algún degenerado de esto va a renunciar. La palabra renuncia en la propia ideología comunista es traición. Acaban de entender eso. La palabra renuncia en la ideología comunista equivale a traición. Así de sencillo. En los gobiernos democráticos, cuando pasa algún abuso de poder, hay gabinetes que renuncian totalmente porque se deben realmente al pueblo. Pero la idiosincrasia comunista, la palabra renuncia, la palabra rendición equivale a traición. No hay nada que tenga que ver con el respeto a la vida humana. No y bueno, esperen que un comunista de esto renuncie, ni por vergüenza, ni por nada, ni porque le hayan fallado el pueblo, por incapacidad, incompetencia, cobardía, abuso de poder. No esperen jamás del gobierno cubano una renuncia. Por eso es tan importante decir a cuanto influencer en Cuba o a cuanto opositor cubano esté abogando por puentes de amor, por puentes de paz, por la reconciliación. Uno no tiene reconciliación con alguien, con un gobierno que ha masacrado cientos de vidas cubanas. Hace 2 o 3 días o 5 días atrás se cumplió el 27 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. oh sí, 10 imagínate. niños, el más chiquitico una bebita de meses. Sí, yo soy de Guanabacoa, hay mucha gente era de mi barrio, de Guanabacoa. Terrible, increíble, eso fue una... Yo tengo una anécdota, no la voy a contar hoy. Una anécdota increíble, pero no la voy a contar hoy. En otro momento contigo, que esto, tú y yo vamos a seguir en este tipo de programa donde estamos, no, donde tú estás revelando muchas cosas que necesitamos saber. Los civiles, los que vivimos aquí, los que viven en Nicaragua, los que viven en Costa Rica, los que viven en España y si pueden los que viven en Cuba. Sobre todo eso es lo que más nos interesaría. Pero bueno, con esta historia de que cortan el internet, vigilan y toda esa historia ahí. Pero tiene que haber una solución, tiene que haber algo ahí. Algo tiene que pasar a favor de nosotros, o sea, el pueblo cubano, que somos los buenos, macho. No puede ser que ellos manden toda la vida ahí. Tiene que salir, decía un amigo mío un día, no, tiene que salir un Gorbachov. Y después me dijo, no, si sale un Gorbachov lo van a fusilar otro día. Alguien tiene que levantarse ahí y algo tiene que pasar. Algo grande tiene que pasar porque Cuba no puede vivir más así, macho. La gente tiene que ser feliz, tiene que rehacer su Mira, vida. mira, yo te voy con esto que tú estás diciendo, de que tiene que salir un Gorbachov y que hay personas que dicen que no, salen Gorbachov y al otro día lo fusilan, eso es atemorizar y no sé, yo diría atemorizar a cualquiera que pertenezca a las Fuerzas Armadas. Te voy a decir nombres, apellidos y hechos. Yo debía haber hecho esto anteriormente. Yo te voy a hablar de combatientes profesionales de las Fuerzas Especiales Cubanas que murieron o que resultaron gravemente heridos en acciones y en prácticas de combate con explosivos. Por ejemplo, te voy a mencionar a Junior Ávila del 15 curso de sargentos profesionales de tropas especiales, que estaba radicado en la unidad 4895 Brigada Móvil de Tropas Especiales. Junior Ávila, en una práctica de paracaidismo, se le heredaron los puntos de mira del lanzacohete RPG-7B en las cuerdas del paracaídas. Junior Ávila no tuvo en cuenta la altitud del salto y cuando trató de ya accionar el paracaídas de emergencia suplementario, ya impactó contra en un campo de caña, impactó el suelo. A Junior Ávila tuvieron que rellenarlo con acerrín o una cantidad de algodón porque era una galleta. Ahí voy. Este es el primer caso. Segundo caso, Edirtrudis del Pozo Seiro de Santiago de Cuba, 16º curso de sargento profesionales de tropas especiales de la misma Brigada Móvil de Tropas Especiales en Baracoa.
Este muchacho, en una práctica de explosivo con cargas de mano, se llevó todos estos dedos, lo que no recuerdo si de la mano izquierda o derecha, fue delante de mí. Era el sargento profesional que estaba delante de mí haciendo las cargas explosivas, haciendo la acción con carga explosiva. Dicha carga me afectó a mí y a 2 o 3 personas y al mayor Camilo. Perdió esta cantidad de dedos fuera de circulación. Hay un mayor que no recuerdo el nombre. Es un pecado que no me recuerdo el nombre de este mayor de tropas especiales. Que en una práctica con granadas de mano F1, que es la de mayor expansión que tiene dentro de las granadas que tenemos allá, la F1, hay un muchacho que suelta la granada, pero se le va la granada completa y cae en el grupo de los muchachos. Y este mayor se tiró, se acostó encima de la granada, lo hizo pedazo, el esternón, la barriga, desangrado completo. Pero, Así okay. como estos casos, te digo varios, y para no extender esto, todos estos muchachos que murieron jóvenes o fueron Lesionados. lesionados gravemente, muy jóvenes, vivimos, y te voy a hacer la conexión de la que estabas hablando con lo que te voy a decir ahora, Ya. vivimos la desvergüenza de esposas o madres ir a la 4895 Brigada Móvil de Tropas Especiales a dar un escándalo porque ¿dónde está la dieta? Es decir, el salario ese por ser héroe del ejército, porque el hijo falleció. ¿Dónde está el dinero de mi hijo que hace 3 meses que no me lo dan? Y aquí voy yo a hacer la conexión. Habían oficiales que hacían fila con estas madres o esposas, la acompañaban incluso al Estado Mayor o a la oficina del político de la unidad a protestar. ¿Cómo es posible que la mamá de Edith Trudy del Pozo Seiro venga aquí y no haya recibido los medicamentos y el dinero del sargento Pozos hace más de 3 meses? Y en algo tan sencillo como esto, tú has visto, yo atestigué, yo vi la solidaridad entre los oficiales y los muchachos para con esa madre, enfrentando a un coronel jefe de unidad o a un teniente coronel político de la unidad, enfrentándolo, arriesgándose a un tribunal de honor militar, en algo tan sencillo como eso. Cuando estamos hablando de que estén masacrando a nuestros hermanos, a los cubanos en Cuba, si por algo tan sencillo como eso hay apoyo de oficiales y de soldados y de sargentos, yo te puedo asegurar que sí va a haber apoyo de las Fuerzas Armadas, de oficiales, sargentos, soldados, que no van a estar de acuerdo con una matanza en Cuba. Y no va a hacer falta que fusilen a un Gorbachov. Si sale un Gorbachov, va a tener apoyo. Y por eso hay tanta represión en estos momentos y tanto seguimiento de los órganos de control interno de la contrainteligencia militar. Porque se quiere evitar eso, porque ya no hay nerviosismo, ya es miedo constante y sonante. Excelente, excelente, Junior Basulto Lorenzo. Creo que hemos llegado, ya estamos casi en los 40 minutos y hemos tocado todos los temas. Hemos descalificado nuevamente el embargo, el internacionalismo proletario, el descaro ese de mandar a los jóvenes que se matan allá en las guerras por ahí, y todas las desgracias, todas las miserias humanas de ese gobierno, que es un país militarizado, de arriba a abajo. Militarizado. Y todo pertenece a los militares. Es un país militarizado en una isla cárcel, porque también es una isla cárcel, que es increíble. Okay. Entonces, yo voy a despedir y no sé si nos veremos en otro... ¿Te alcanza un minuto más para hacer una declaración? Ok, tengo 40 a 22 ahí, pero rueda, dime. Hoy vi una noticia, no la he verificado todavía, tengo la esperanza que sea falsa, pero hoy vi una noticia de que decía de que o el Departamento de Estado, no sé quién publicó, de que
cualquier cubano que vaya en una embarcación a Cuba en este momento sin una justificación y un permiso del Departamento de Estado americano va a enfrentar penas hasta 10 años. Y mi mensaje a los cubanos es: el gobierno de los Estados Unidos no es aliado de los cubanos. Yo he dicho durante mucho tiempo aquí y he sido mal mirado por esto. No simpatiza con nuestra causa y no les interesa nuestra causa. La libertad de los cubanos está en manos del pueblo cubano y posiblemente, Jehová Dios lo permita, en manos de los mismos militares con dignidad y vergüenza en la mediana oficialidad del ejército de las Fuerzas Armadas cubanas. No esperen